Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa hablando de los antecedentes de las luchas antirreeleccionistas, sobre todo en este caso la lucha de Francisco I. Madero, debido a que, como ustedes han escuchado en nuestras anteriores sesiones, en 1927, en octubre, el 2 de octubre, Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano se levantaron en armas en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles, y estos dos militares eran candidatos contrarios a la candidatura de Álvaro Obregón, que pretendía reelegirse. Por ese motivo hemos desarrollado la temática sobre los antecedentes de la lucha antirreeleccionista en nuestro país y también las posturas de los personeros que apoyaban precisamente la reelección, como fue el caso de Francisco Bulnes, que apoyaba la sexta reelección de Porfirio Díaz. Hemos recurrido aquí, para esta parte de nuestro trabajo, a nuestra fuente bibliográfica. Le hemos intitulado El antirreeleccionismo. El problema de la reelección nace en el periodo intermedio entre los gobiernos del México independiente y la República. El ejemplo clásico de la ocupación del poder ejecutivo por un mismo personaje lo encontramos en Antonio López de Santana. Sin embargo, no se trata del caso típico de reelección que se presentó posteriormente, incluso con Juárez, quien se reeligió en 3 ocasiones y cuya muerte frustró una posible cuarta reelección. Desde luego, los casos anteriores al benemérito no respondieron a candidaturas reiteradas, sino que el poder ejecutivo era ocupado por la misma persona que ya lo había ostentado por razones de azonadas militares, de estrategias, correlación de fuerzas, intereses específicos y por hechos coyunturales. Las verdaderas reelecciones se presentaron con Benito Juárez, pero más acusadamente con Porfirio Díaz, quien, al igual que las 7 vidas del gato, se reeligió en 7 ocasiones, siendo este hecho una de las causas que motivaron el estallido de la Revolución de 1910, la cual fue precedida por diversos planes, como el de San Luis, Missouri, de los hermanos Flores Magón, pero particularmente por la aparición del libro de Francisco I. Madero, La sucesión presidencial, que postulaba el sufragio efectivo y la no reelección como uno de los principales objetivos de la revolución. Terribles acontecimientos vivió la nación mexicana cuando el general sonorense Álvaro Obregón Salido, expresidente de la República, quien ocupara la titularidad del Poder Ejecutivo del año 1920 a 1924, pretendió reelegirse, sucesos que, además de la lucha personal por el poder y sus implicaciones, correspondieron, desde luego, a cuestiones de mayor trascendencia real, como fueron los intereses económicos y las diferentes interpretaciones del desarrollo del México post-revolucionario, mediante procesos de libre mercado y de un capitalismo moderno, en oposición a un capitalismo menos liberal y más conservador. Como antecedente al problema del reeleccionismo, citaremos algunos pasajes del discurso que ya habíamos mencionado de Francisco Bulnes, pronunciado en la Cámara de Diputados, apoyando la sexta reelección de Díaz en el año de 1903. Pero antes de ello,
vamos a leer una breve semblanza biográfica de Francisco Bulnes, basándonos en el libro de Luis González y González, Viaje por la Historia de México. Francisco Bulnes, 1847-1924, científico, historiador y parlamentario. Nació en la Ciudad de México, estudió ingeniería de minas e impartió clases de meteorología y economía política en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Minas. Viajó al Japón y al Oriente Asiático en una misión científica. Positivista, de firme convicción científica. Fue siempre un pensador independiente y escéptico. Su oposición a importantes políticos le acarreó ataques y críticas. Fue uno de los principales críticos de la reforma del gobierno de Díaz inicialmente y de la Revolución Mexicana, a la que atacó duramente en sus últimos artículos periodísticos. Sus obras históricas y sociológicas incluyen Los grandes problemas de México, Las grandes mentiras de nuestra historia, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma. Pues bien, Bulnes se dirigió a los delegados de la Asamblea, a los legisladores, informándoles que llevaba la representación de las delegaciones del Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Morelos, Sonora, Colima y del Distrito Federal. Inició su disertación afirmando que estaba seguro de que no solo la mayoría, sino la totalidad de los miembros de la Asamblea eran partidarios de la reelección del general Porfirio Díaz. Dijo que en el extranjero estaban al pendiente de los sucesos mexicanos y que en todo el país se escuchaban los elogios justicieros por la obra de Díaz, y que más allá de la adulación y los afectos, los razonamientos contundentes presentaban la reelección como un acto nacional indispensable y honroso para el pueblo mexicano, y que debía él argumentar en favor de dicha reelección con razones republicanas, democráticas y de principios, lo cual implicaba para él una gran dificultad, puesto que debía sostener una sexta reelección ante un criterio institucional democrático. Sostenía que los jacobinos cuestionaban, porque jamás un pueblo democrático había votado una sexta reelección, pero que el argumento positivo debería de ser: jamás un pueblo demócrata ha votado una sexta reelección, pero si se prueba que la sexta reelección es necesaria para el bien del país, hay que deducir serena y tranquilamente que todavía no hemos logrado ser un pueblo democrático. Así pensaba, así deducía Francisco Bulnes. Por tanto, para los excelsos liberales, con toda la sorna del mundo, lo decía, era necesario venerar esa santa reliquia, la democracia, pero que los argumentos de la reelección deberían buscarse no en santas reliquias, sino en las conveniencias. Cuestionó la validez del argumento de la necesidad de la reelección de Díaz para evitar que México perdiera su crédito internacional y que luego se le pretendiera cobrar por medio de la invasión, y que la reelección tenía que ser algo más que una cuestión de gratitud para un esforzado guerrero y colosal estadista, y que el porfirismo y el mexicanismo no eran antagónicos y que había que armonizarlos. Manifestó que México hasta ese momento tenía dos partes en su obra política: la obra de demolición, que duró 60 años, y la reconstrucción o de gobierno,
que ha durado 24 años y que la labor de demolición la habían emprendido los jacobinos, particularmente los grandes jacobinos de 1856 a 1867, con sus dos frutos inmortales, que eran las leyes de reforma y la defensa de la patria ante la invasión francesa. Díaz logró la reconstrucción del país y la paz sin degradar a la patria, que hizo la paz observando las reglas de Augusto, quien duró 44 años en el poder romano, reglas enunciadas por Nicolás Maquiavelo. ¿Y qué es lo que ofrecían a México después de Díaz? Solo hombres, pero que el país quería partidos políticos, instituciones, leyes, luchas de ideas, de intereses y de pasiones. Que el Estado antiguo era la expresión política del orden militar y religioso. El Estado moderno es y será la expresión política del orden económico, correspondiéndole la paz orgánica. Pero ¿qué ofrecían quienes pretendían suceder a Díaz? La obra de crédito y de progreso del general Díaz tiene continuación. La obra política del general Díaz no la tiene, y que la nación debería tener profunda fe en Díaz y en sí misma, o renunciar a ser nación. Aseguró que el destino del pueblo estaba asido de la vida del general Díaz, quien destruyó odios, las armas con las que los mexicanos se despedazaban, la miseria, la pereza. Concluyó argumentando que era necesaria la reelección de Porfirio Díaz para que éste complementara su obra y su sagrado deber, organizando instituciones para que el país en lo sucesivo y por siempre dependiera de leyes y no de hombres. También afirmó que era necesario reconstruir al Partido Liberal para salvar al país y que había que votar con cariño la nueva reelección del general Porfirio Díaz. Pues así pensaba y así lo expresaba ese hombre histórico muy cuestionable en su comportamiento político, que es Francisco Bulnes. Francisco Bulnes ha servido para los críticos modernos, enemigos de Benito Juárez, con falsedades. En mi opinión, Francisco Bulnes no es una fuente fidedigna en cuanto a sus opiniones históricas y sus críticas en relación a la Reforma y a Benito Juárez. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.